Bendiciones, este es tu amigo Dani Pereira del Ministerio Internacional Revelando Su Gloria. Y qué bendición poder llegar a tu casa a través de mi canal YouTube y traer una palabra de bendición, de inspiración. Mi esperanza que este pensamiento de sabiduría sea de fortaleza y de esperanza, y que pueda entender que Dios todavía habla hoy. Hoy quiero hablar acerca de la voz de Dios, estar en sintonía con la voz maravillosa de nuestro Dios. El pensamiento que tengo para ti de sabiduría es que se te olvidó que todavía Dios habla hoy y que Él quiere revelar su perfecta voluntad. Él quiere revelarse a sí mismo a tu vida, de la manera que podemos conocer el carácter, la mente, los pensamientos, los planes de Dios para nuestra vida, y conocerlo a Él, de quién es Él, es a través de su voz. Permíteme orar y entremos al pensamiento. Padre, te damos gracias por tu presencia. Venimos ante ti. Presentamos a cada persona, Señor, que está viendo este video, está escuchando estas palabras, Señor, que pueda entender que tú deseas revelarte a sus vidas. Deseas revelar tu plan y tu perfecta voluntad a sus corazones, Señor. Y tú lo haces a través de tu voz maravillosa, tu voz poderosa, tu voz de gracia. Espíritu Santo, toca vida, transforma vida. Señor, desata tus milagros y tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. La voz de Dios siempre está presente. Siempre está comunicándose con nosotros. El problema es que no es que Dios no está hablando. El problema es que muchas veces nosotros estamos fuera de la sintonía en donde Dios está hablando. Imagínense que la voz de Dios está comunicando, está hablando desde la sintonía FM, pero nosotros muchas veces nos encontramos en la sintonía AM. No es que Dios no está hablando, es que nosotros estamos fuera de sintonía. Yo quiero animarte hoy con este pensamiento de sabiduría de la palabra de Dios, que sepa que Dios desea hablarte, que Dios quiere revelarse a tu vida, que Dios quiere fortalecerte, sanar tu matrimonio, sanar tu vida, sanar tus relaciones, sanar tus hijos. Dios quiere hacer milagros extraordinarios y hay poder en sus palabras. Por eso que la voz de Dios es creativa. Cuando Dios iba a crear el universo, el cielo, la tierra, Él comenzó a abrir su boca y hablar. Sea el cielo, sea la tierra, sean los animales, sean las bestias, sean los árboles, sean los peces. Dios comenzó a hablar. Hoy en día la ciencia sigue descubriendo planetas y tantas maravillosas creación que tenemos hoy nosotros, y todo eso vino del poder de la boca de Dios. La voz de Dios es creativa. Cuando Dios habla a tu vida, Dios habla a tu matrimonio, Dios habla a tu negocio, a tu ministerio, a tus relaciones, siempre su voz va a traer el poder creativo. Va a crear algo en nosotros, va a crear algo en nuestro matrimonio, va a crear. Por eso que la Biblia habla, cuando viniste a Cristo Jesús, fuiste creado una nueva creación. La voz de Dios es creativa. No solo la voz de Dios es creativa, la voz de Dios es liberador. Jesús dijo: conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Las palabras de Dios, la voz de Dios cuando habla, trae libertad a tu corazón. No sé lo que estás luchando en este momento. ¿Qué son las ataduras? Sea el pecado, sea malas adicciones en tu vida que tú has tratado en tu fuerza, has tratado de manera diferente, buscando ayuda en diferentes lugares, y todavía sigues luchando con estas ataduras. La palabra de Dios, la voz de Dios, tiene el poder para traer libertad a tu corazón. La voz de Dios produce convicciones y paz sobrenatural. En los momentos más difíciles, las tormentas más difíciles que tú y yo podemos atravesar en la vida, cuando escuchamos la voz de Dios, trae tranquilidad, trae paz. Esa voz que dice: yo estoy contigo. Esa voz que dice: no temas. Esa voz que dice: yo estoy en control. Esa voz que dice: todo obra para bien a los que me aman. La voz de Dios trae una convicción, trae paz en medio de la tormenta. Juan 10, 4 al 5, Jesucristo está hablando con los discípulos y a la multitud. Jesús comienza a revelarse a sí mismo como el pastor. Y Él dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Me encanta como dice aquí, dice: cuando he sacado fuera todas mis propias, Jesús hablando, mis ovejas propias, mis ovejas que he comprado con mi sangre, mis ovejas que he escogido antes de la fundación del mundo. Tú, si eres un seguidor de Cristo y has puesto confianza en Él, tú eres su oveja. Dice: mis ovejas
Dice, voy delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Qué tan importante entender, escuchar la voz de Dios, que Dios quiere hablar. Porque cuando escuchamos su voz y respondemos a su voz, es donde Dios nos guía, es donde el buen pastor de nuestra alma, el pastor que ama nuestra alma, el pastor que tiene planes de bien para nuestra vida, nuestra familia, Él nos guía, Él va delante de nosotros. Ya Él ha preparado nuestro camino, ya Él nos ha preparado nuestro destino profético. Aleluya. Muchas veces nosotros nos sentimos como que el día de mañana estamos ansiosos, tenemos preocupaciones, tenemos temor, especialmente por la situación que estamos viviendo actualmente en el COVID-19, donde muchos de nosotros hemos sido afectados a diferentes niveles y nos sentimos como preocupados el día de mañana. Quiero decirte que ya el buen pastor de tu vida estuvo en el de mañana. Él estuvo en tu mañana, Él estuvo en tu ayer. Él está presente, Él está en tu futuro. Él ha preparado algo maravilloso para tu vida. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú preparas una mesa delante de mí. Eres el pastor de mi vida y me guía a través de su voz. Pero dice, mas el extranjero no seguirá, sino huirá de él. Dice, porque no conoce la voz de los extranjeros. Tenemos una competencia de voces, voces que son extrañas, voces que no son de Dios, voces que constantemente quieren hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, acerca de nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. Voces. Y estas voces es importante uno saber cómo poder ignorarlas para solamente enfocarnos en la voz de nuestros amados, en nuestra vida. Ha habido momentos en mi vida donde yo me encuentro en mi sala. Yo tengo dos hermosos niños, Emanuel y Benjamín. Emanuel tiene 7 años, Benjamín tiene 4 años, apenas cumplió. Y hay momentos donde mi esposa se encuentra en el cuarto de nosotros. Y ella me está llamando, me está hablando. Pero por cuanto yo estoy en la sala donde hay un caos, donde hay voces, donde hay una competencia de voces, está la televisor prendida, alto volumen. Mis niños, en vez de ver la televisor, están jugando ellos. Ellos están en su mundo, están ellos hablando, están discutiendo, están peleando. Benjamín le quitó el juguete de Manuel y ahora hay un conflicto, hay una pelea. La voz, o están pasando buen tiempo simplemente, pero están gritando, son niños. Y yo estoy en medio de esas voces, el sonido de la televisor y las voces de mis hijos. Y la voz de mi esposa llamándome, comunicándome algo. Y yo no puedo escuchar bien esa voz porque estoy en medio de voces. Y hay algo que yo tengo que hacer. Tengo que ir y acercarme a mi esposa. Ir al cuarto y decir, mi amor, ¿qué quieres decir? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Por qué? Porque me encontraba en medio de esta competencia de voces donde no me permitía escuchar claramente la voz de mi esposa. Y es lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en medio de tantas voces, voces de competencias, voces de inseguridad, voces de excusa, voces de no califico. ¿Cuántas veces nosotros encontramos esas voces donde Dios te está diciendo hacer algo? Y tú comienzas a escuchar la voz de inseguridad. No me siento seguro. No me siento segura. Voces de excusa. Dios te está diciendo algo poderoso en tu vida que va a hacer con tu vida y tú tienes tus excusas. Pero comienzas en voces, a escuchar las voces. Y como esas voces son más altas, termina tú haciendo excusas. Voces de descalificación, tú no cualificas, tú no tienes dones, ni talento, mira tus debilidades. Voces como de culpabilidad, de condenación, de vergüenza, cosas que han pasado en tu vida, errores que has cometido y todavía esas voces siguen hablándote. Voces como de miedo, de preocupación y de ansiedad por el día de mañana, por el día de cómo esta circunstancia va a seguir, cómo este problema que estamos enfrentando ahora va a cambiar, cuándo va a cambiar. Y esas voces constantemente
voces de culpabilidad, de condenación, voces de inseguridad, de excusa, voces de miedo, de preocupación, constantemente están ahí. Ahora, si somos realistas, así como con mi niño, yo puedo decirle a ellos, cállense, que me desespera. Como el Kiko, Chapulín Colorado, aquellos que han visto el programa de Chapulín Colorado, cuando Kiko de momento quiere decirle al chavo, cállate. O yo puedo como papá decirle a mis hijos, cállense, que me desespera. Entonces muchas veces yo puedo caer en esa situación donde tratar de hacer callar esas voces. Pero la realidad es que mientras estemos en este mundo y estemos en esta vida, esas voces van a estar constantemente hablando. Pero yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión que voy a tomar es esta. Me voy a acercar a mi pastor para escuchar su voz. A mi pastor que ama mi alma. Al pastor que cuida de mi familia, que cuida de mi salud, que cuida de mi mente, que cuida de mi futuro. Yo tengo que decidir acercarme a mi pastor para escuchar su voz, para escuchar sus instrucciones, para escuchar sus revelaciones, para escuchar su voz profética para mi vida. O sea, estas voces de culpabilidad y condenación, yo tengo que acercarme y decir, Señor, ¿qué tú dices acerca de mi situación? El Señor te dice, tú eres perdonado. Mi sangre en la cruz del Calvario perdonó todos tus pecados. Yo tomé tu culpa, yo tomé tu condenación para que tú puedas vivir en una vida de justificación, una vida poderosa, bendecida, favorecida. Pero mientras yo siga en ese ambiente donde la voz de culpabilidad está fuerte, el sonido, no puedo escuchar la voz que dice, eres perdonado, eres favorecido, eres bendecido, tengo un futuro glorioso para tu vida. Mientras yo siga en el ambiente donde las voces de inseguridad y de excusa y descalificación es tan alto el sonido, yo no puedo escuchar esa voz que dice, yo te he equipado, yo te he dado dones, talento, te escogí ante la fundación del mundo y te he hecho como un profeta a las naciones. No tiene que tener esa excusa. Responde al llamado de su voz. Cuando estoy en el ambiente, en ese ambiente donde las voces de miedo, de preocupación y de ansiedad son fuertes, tengo que tomar la decisión y acercarme a mi amado para escuchar la voz que me dice, mi perfecto amor echa por el temor. Yo te amo perfectamente. Yo estoy contigo en este momento difícil. No te preocupes el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Porque yo proveo para ti. Yo soy tu buen padre. Echa tu ansiedad sobre mí porque yo cuido de ti. Y cuando comiences a escuchar esa voz, la voz de Dios, en medio de esta competencia de voces, comienzas a experimentar lo milagroso en tu vida, en tu casa, en tu familia. Vamos a ver el secreto de oír su voz. 1 Samuel 3, al 2 al 9, encontramos muy poderoso esta verdad. Aquí está sucediendo es que Dios llama a Samuel por primera vez a un llamado que Dios tenía con el profeta Samuel. Y Samuel se encuentra en el templo, se encuentra cerca del arca, se encuentra también cerca de la lámpara de Dios. Y Dios comienza a llamarlo. Miremos esto. Y aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaron a escurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo, di conmigo el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, di conmigo el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, di conmigo la lámpara de Dios fue apagada, Jehová llama a Samuel y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostar, bien obediente. Y Jehová vuelve a llamarle otra vez a Samuel. Levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Y él había conocido, Samuel no había conocido aún Jehová, porque ni la palabra de Jehová le ha sido revelado. Así hay muchas personas, todavía la palabra de Dios no ha sido revelada. Conocen la palabra muchas veces intelectualmente, pero todavía no ha sido revelada. La palabra de Dios debe ser revelada a tu vida para que tener
ese encuentro con Dios de una forma personal. Samuel, en este caso, Dios está llamándolo y Samuel no reconoce la voz de Dios. Yo te voy a ayudar con 3 cosas que te pueden ayudar a reconocer la voz de Dios para tu vida. Y Samuel, vuelvo por último, se levantó y vino a Elí. Y heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo a Elí, a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en ese lugar. Así que hay 3 cosas aquí que yo quiero enseñarte, el secreto de escuchar su voz. Así como Samuel todavía no reconocía la voz de Dios, así muchas veces nosotros, comenzando los caminos del Señor, no conocemos su voz, estamos aprendiendo a escuchar su voz. Pero hay 3 cosas aquí que Samuel se encontraba cerca. El templo de Jehová, estaba en el templo de Jehová. Número 2, estaba cerca del arca de Dios y estaba cerca también de la lámpara de Dios. Lo primero que quiero decirles acerca de la lámpara de Dios. La lámpara de Dios en la Biblia, el salmista dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, lo primero que quiero decirte es que Dios revela su voz en su palabra escrita. Así como David dice, tu palabra es lámpara, es lumbrera mis caminos. La palabra, la voz de Dios se revela en su palabra. Así que cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, pasas tiempo meditando en la palabra de Dios, Dios nos habla. Dijo un predicador, cuando tú abras la Biblia, Dios abre su boca y comienza a hablarte. Por eso que David decía, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En los tiempos que estamos viviendo de oscuridad y aún en nuestra vida hay áreas oscuras, necesitamos ir a la palabra de Dios y escuchar lo que Dios dice. Porque si seguimos todavía en este ambiente de voces de inseguridad, de miedo, de preocupaciones, y no podemos escuchar la voz de Dios que dice en relación a nuestra situación. Cuando esa palabra viene, trae luz, y donde hay oscuridad, por cuanto la luz siempre vence la oscuridad, ahora habrá luz. Dios quiere que haga luz en tus pies, porque estamos en una jornada. Por eso dice que tu palabra es lumbrera a mis pies, porque estamos en una jornada, estamos en un camino. Y en ese camino es un camino de oscuridad, es un camino de tiniebla, porque vivimos un mundo en tiniebla donde Satanás es el príncipe de las tinieblas, Satanás es el engañador. Pero la palabra de Dios, la voz de Dios revelada en su palabra, cuando la leemos, Dios comienza a hablarnos en cada área de nuestra vida. Si hay oscuridad en tu matrimonio, si hay oscuridad en tus relaciones, si hay oscuridad en tu manera de hacer finanzas, manejar tu finanzas, tu dinero, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, Dios revela su voz a través de su palabra. Es lumbrera. Por eso que Samuel estaba ahí cerca de la lámpara de Dios. La segunda cosa que vemos es que Samuel se encontraba en el templo del Señor. Dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. El templo aquí representa la iglesia. Y la iglesia no es un lugar que nosotros vamos, un edificio. La iglesia somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada persona que ha aceptado a Cristo es la iglesia. Entonces, la voz de Dios se revela en su iglesia. Dios revela su voz en su iglesia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sea parte de la iglesia de Cristo. Comienza a conectarte con hijos y hijas de Dios. Comienza a conectarte con alguien que tú permita que habla tu vida. Abre tu corazón a consejo. Cada vez que vas a tomar una decisión muy difícil en tu vida, que tú estás un poco confundido de esa decisión que vas a tomar, que tú no sabes que esa decisión es correcta, conéctate con personas que son parte de la iglesia y traerle la situación a ellos para que oren juntos y para que te den consejo. Escucha testimonio, experiencia de otras personas. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se revela
en la iglesia. Dios ha puesto ministerios, 5 ministerios, para que ministren la iglesia, nos hablen. La voz de Dios se revela en la iglesia. Dios ha puesto personas en nuestra vida, gente que nos van a discipular, pero gente que nosotros también vamos a discipular a otro. Tú necesitas escuchar la voz de Dios a través de alguien, pero alguien necesita escuchar la voz a través de ti. Sea la voz de Dios para alguien más, sea un mentor, sea un padre espiritual, una madre espiritual, sea de bendición a alguien más. El mundo necesita escuchar la voz de Dios a través del evangelio poderoso de Jesucristo. Por eso que la iglesia, cuando la iglesia sale y comienza a hacer la misión del reino de Dios, el reino de Jesucristo, comienza el mundo a escuchar la voz del evangelio a través de nosotros que somos la iglesia. La voz de Dios se revela en su iglesia. Conéctate a un grupo en tu casa. Si en tu iglesia hay grupos que se conectan, te animo a que te conectes a un grupo, porque ahí tú vas a escuchar el corazón de las personas y Dios puede revelar su voz a través de la boca de un hermano y una hermana en Cristo Jesús. Por eso que Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos anima. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre. Dice, sino que anímense unos a otros. Por tanto, más que cuando vemos que el día del Señor está cerca, Cristo ya mismo viene. Pero el escritor le está exhortando a los cristianos que se congreguen, que se conecten. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se revela en la iglesia. Y por último, la voz de Dios se revela en su presencia. Por eso estaba el arca de Dios. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo a Elí, a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirá, habla Jehová, porque tu siervo escucha. La voz de Dios no solo se revela en su palabra, a través de la iglesia, a través de los hermanos, los ministros que Dios ha levantado, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, misioneros, la música, las canciones que se cantan, libros. Tenemos tantos recursos que podemos escuchar la voz de Dios a través de ellos. Testimonios, experiencias de otras personas. La voz de Dios se puede revelar y hablando a nuestras vidas personales. Necesitamos escuchar su voz. Dios quiere revelar su voz. Dios también nos habla a través de su presencia. Cuando estamos en su presencia en oración, en adoración, pasando tiempo íntimo con Jesucristo. Por eso que el arca es un tipo profético acerca de Cristo, porque el arca estaba hecho de una madera acacia cubierta de oro. Este es el arca. Y ese arca Jesús representa como hijo de hombre la madera de acacia, que es una madera incorruptible. Y el oro representa la deidad, Cristo. Por eso que Pablo habla Jesucristo. Aleluya. Y esa presencia de Jesucristo, su nombre es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Así que cultiva la presencia de Dios, pasa tiempo en la presencia de Dios. Él está con nosotros, pero tenemos que cultivarla. Y cuando comenzamos a cultivar su presencia, podemos escuchar su voz en su presencia, porque Dios revela su voz en su palabra, en su presencia y en su iglesia. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Bendice a aquellos que van a escuchar este mensaje de una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén.